El maniqueísmo, la doctrina maniquea, su esencia y origen. Al abordar la cosmovisión maniquea tropezamos con dificultades análogas a las encontradas para el gnosticismo cristiano, la de su origen y la de la actitud fundamental que lo explique. La aparición sucesiva de las fuentes maniqueas ha originado tres concepciones sobre el origen del maniqueísmo. Los primeros testimonios están en los padres de la Iglesia y en ellos el maniqueísmo se nos presenta como una herejía cristiana o un cristianismo helenizado. El hallazgo de Turfan movió a los críticos a pensar en un fenómeno religioso específicamente oriental e independiente del cristianismo, que al hacerse presente en Occidente tomó su apariencia cristiana. Mani sería un reformador del zoroastrismo, un pensador de ideas hindúes, un sistematizador zoroastriano budista, un velado expositor de los mitos y ritos babilonios, que en el siglo III aún pervivían en Mesopotamia, o un reformador religioso inspirado en el mandeísmo, o en el pensamiento religioso del Irán, pero insistiéndose en que el maniqueísmo es una gnosis mítica, de fondo religioso popular iranio, cuyo tema central es la figura y vicisitud del hombre primordial, ser trascendente, caído en la materia y que se libera de ella a lo largo del tiempo, constituyendo la figura típica del Redentor redimido o Salvator Salvandus. Nyberg y Wikander lo siguieron y actualmente Widengren extrae los más valiosos resultados de esta hipótesis, como veremos a lo largo del capítulo. Esta evolución general de las ideas sobre los orígenes del maniqueísmo es pareja, si se recuerda, a la del gnosticismo cristiano. También él se vio primeramente como una herejía o fenómeno vinculado al cristianismo y después como un movimiento precristiano que más tarde entró en contacto con él, aunque su origen estaba en Oriente. Estos comienzos orientales se buscaron sobre todo en el Irán e incluso para fundamentar el origen iranio del gnosticismo, los historiadores se apoyaron en el maniqueísmo, al que veían como un ejemplo típico de doctrina gnóstica. Más todavía, desde 1920 se insiste en la primitiva posición relacionada con el cristianismo. Se subraya el puesto que Jesús ocupa en el sistema, incluso en los textos asiáticos, y se toma al maniqueísmo como una forma de gnosticismo cristiano o como la prolongación de algunos sistemas anteriores, como los de Marción y Bardesanes. El maniqueísmo, concretamente Scheder, sería una gnosis intelectual helenística, basada sobre la idea de que el conocimiento determina la salvación. La forma primitiva del sistema la constituirían unas pocas ideas, Dios, materia, alma, nous, intelecto, demiurgo, que por su generalidad, podían se adecuar a diferentes lugares. Sistema de ideas coordinadas, además suficiente para garantizar la unidad de una revelación de destino universal y apropiada para alcanzar formas de expresión adaptables a las religiones de los diferentes pueblos, a los que debían convertir sus misioneros. Pero según H.C.H. Puech, nada de esto es aceptable sin reparos. Las cartas y el Evangelio viviente de Fayum, todavía no se han publicado. La mayor parte de los escritos maniqueos son obras de discípulos que pudieron comprender mal o deformar al escolastizar. Pero no se debe exagerar. Para Mani la causa de las herejías y de la decadencia de las religiones de sus predecesores, Buda, Zoroastro y Jesús, era que ellos no habían fijado su doctrina por escrito. Él se preocupó de ello y fue el redactor de su revelación. Dio a sus obras la forma de un canon invariable y exigió su reproducción cuidadosa. Esta religión de un libro es intangible, por estar libre de toda alteración y porque los cismas le fueron desconocidos. Por lo tanto, restando lo artificial, obra de los discípulos, se hace presente la doctrina del Maestro. Y en las versiones oriental y occidental que se poseen de este movimiento es posible hallar un fundamento común. No obstante, ya en las versiones orientales, las más antiguas, hay huellas cristianas, lo que muestra que el cristianismo revistió siempre importancia para el maniqueísmo. Todos los influjos citados pudieron reflejarse en Mani. Pero la sabiduría de Mani no es la simple composición de verdades anteriores, sino una restauración de la verdad en forma más universal y completa, anterior a todos los mensajeros de la luz. La revelación es única y diferente por su expresión en varias lenguas. El maniqueísmo está destinado al mundo entero.
Su carácter absoluto y total, no solo le permite absorber las revelaciones anteriores, sino también superarlas infinitamente, pues su parte de verdad, la deben a esta verdad completa. Por lo tanto, todo lo extraño se ve según una intuición original de Maní y sobre ella se comprenden las diferentes influencias. El maniqueísmo es un modo de gnosticismo, es decir, envuelve la idea de un conocimiento que salva por revelación del sí mismo o identificación en este conocimiento del conocedor y lo conocido, gnosis, y por él expone su sabiduría del hombre y del mundo, sus orígenes, destino y actual estado, en forma coherente y total, insistiendo en el carácter absolutamente verdadero e inmediato de esta autognosis o revelación y esforzándose por mostrar su estructura. El maniqueo como el gnóstico, se apoya en una intuición esencial que le permite comprender el universo e imbricar soteriología y cosmología, que abarca los aspectos antropológicos y cosmogónicos. Pero en este tipo de gnosticismo oriental, el sello del mazdeísmo se ha hecho sentir con su impronta religiosa de tal manera, que la actitud dualista, negadora de toda dualidad, se ha transformado en dualismo de principios y de esta manera la autognosis, con su carácter revelado y soteriológico, al afirmar al sí mismo sustancial, coafirma al no sí misma coeternos y coexistentes en este mundo demiúrgico, diferente también al mundo de ilusión del gnosticismo cristiano. Reconocerse es aquí percibir el dualismo, conocer la irreductibilidad entre luz y oscuridad, dogma maniqueo central, que junto con sus demás creencias religiosas se expone en un lenguaje mítico y que seguidamente describimos en sus rasgos más sobresalientes. El mito dogmático. Primer momento. Dualismo oriental. El mito maniqueo comienza haciendo patente el dualismo radical de las dos sustancias, naturalezas o raíces, luz y oscuridad, lo bueno y lo malo, Dios y la materia. Son principios eternos, igualmente fuertes y del mismo valor. En todo lo demás se oponen. Lo que hemos expresado ya lo declara Fausto, contra Fastum 11:1, pero esto no quiere decir que el maniqueo acepte dos dioses. En Contrafastum 20:1, se rechaza el uso del epíteto Dios para referirse a la materia y esto al par que marca la responsabilidad del mal que compete solo a la obscuridad, señala según Widengren, el estricto dualismo maniqueo cuyos orígenes deben buscarse en el dualismo iranio. Dios gobierna sobre la luz y ella lo manifiesta, esta luz solo es perceptible por la inteligencia. La luz es primero celestial y después terrestre. Ambas se identifican y este ha de ser el tema central de la aventura maniquea. En este primer estado de tranquilidad hay dos regiones, opuestas simétricamente y separadas por un límite. Al norte la región de lo bueno. A su frente se encuentra el padre de la grandeza, es Rosaz. La componen 5 elementos: conciencia, razón, pensamiento, imaginación y ánimo. Son las moradas o los miembros del Padre o éter luminoso. El Padre de la grandeza, con su luz, fuerza y sabiduría forma una cuaternidad divina. Tiene en el Gran Espíritu a su ayudante y está rodeado por 4 eones principales, en grupos de 3, según los 4 puntos cardinales, y le acompañan además otros eones en número ilimitado. Al sur se encuentra la región del mal. A su frente está su rey, el príncipe de las tinieblas, con sus arcontes demoníacos. El humo o la confusión, el fuego devorador, el viento destructor, el agua o excrementos, y las tinieblas, que proceden de los 5 abismos y forman los 5 mundos superpuestos regidos cada uno por un rey con figura de demonio, león, águila, pez y dragón. Les corresponden también 5 metales, oro, cobre, hierro, plata, estaño, y 5 sabores, salado, agrio, picante, soso y amargo. Los 5 abismos están poblados por 5 clases de seres infernales: demonios ovípedos, cuadrúpedos, pájaros, peces y reptiles. Pero esta oposición de naturaleza, que hemos señalado, tiene también un aspecto dinámico. La luz y la oscuridad, más que espacios, son sustancias, personas o ideas, fuerzas cuyo impulso rige a la naturaleza. Lo bueno aspira hacia lo alto y se expande ilimitadamente hacia el norte, este y oeste. Lo malo aspira a la profundidad y se difunde hacia el sur.
Estas expansiones ilimitadas chocan y se frenan y limitan mutuamente, quedando la sombra como una cuña que se introduce en la luz. Segundo momento. La mezcla precósmica. La mezcla de la luz y la oscuridad es el período medio, solo es posible por ser dinámica la naturaleza de la materia, por eso, quiere atacar y subsumir, porque tropieza con la luz y ella la rechaza. La materia es movimiento desordenado, semi-inconsciente, su imagen es la lucha eterna de los demonios que se autoaniquilan. Una concentración sin finalidad, casual, hace ascender al príncipe al límite superior y desear la asimilación de la luz. El padre de la grandeza decide luchar solo, en realidad, carece de medios, pues su misma esencia bondadosa lo autolimita, de esta manera emite a la madre de la vida, Ramratuk, cuyo modelo es el gran espíritu. Este emana al hombre primordial con sus 5 hijos. El aire, el viento, la luz, el agua, el fuego, son los 5 Amarspand, su armadura. En las zonas fronterizas es vencido y sus hijos devorados por la oscuridad. Podemos considerar esta parte del mito como un preliminar paradigmático en el que la emanación y caída de las mismas hipóstasis o derivaciones sustanciales del Padre son plásticamente ilustradas. Al mismo tiempo esta derrota será el preludio de la futura victoria. Los himnos y salmos maniqueos hablan de este terrible golpe para la luz por el que el hombre primordial cayó en el abismo profundo. El accidente lo perturbó y los demonios lo rodeaban para devorarlo. El hombre primordial despertó de su estupor y oró por 7 veces. El Padre de la grandeza oyó su voz, emanó al amado de las luces, este al gran arquitecto y él al espíritu viviente, este nuevamente emanó a sus 5 pipos que se dirigieron hacia el lindero con la oscuridad. El espíritu viviente gritó al hombre primordial y este respondió, intimaciones y respuestas, es Rostag y Padvaxtag, que se transforman en 2 divinidades y ayudan a la liberación. Este diálogo es fundamental y es representativo del que sucede en cada momento ante el grito redentor y la recepción del grito por el hombre. El espíritu viviente acompañado por la madre, dio la mano al hombre primordial y éste surgió de la oscuridad y los 3 como vencedores retornan a la morada celestial, que es de su misma naturaleza. El tema ilustrado en todo este parágrafo ha sido el de la pasión y redención del hombre primordial, centro del mito maniqueo. El hombre primordial es el redentor, pero se redime a sí mismo, necesitado de esta redención. Este es el dogma del Redentor redimido o Salvator Salvandus, que ya hemos comprobado como fundamental en el gnosticismo cristiano. Tercer momento. Neuma en el mundo. Pero si el hombre primordial ha sido rescatado, su armadura, el alma, las partículas de luz, siguen prisioneras de la materia. Necesitan ser liberadas y esta tarea será realizada por el espíritu viviente. En la tradición irania este era llamado a veces Miryaz, el dios Mitra, pero algunas fuentes griegas lo llaman Demiurgo, puesto que él creó el mundo visible, cuya finalidad es la salvación de las almas, ya que castigó a los demonios de la oscuridad, arcontes, les sacó la piel e hizo el cielo de ellas, los montes de sus huesos y la tierra de sus carnes. El universo está formado por 10 firmamentos y 8 esferas. Un hijo del espíritu viviente, Sarfetzitora, en siríaco, el Splenditenens sostiene el más alto firmamento y otro, Sakala en siríaco, Atlas, sostiene el 8º orbe. Y comenzó el espíritu viviente la liberación. Las partículas de luz no manchadas fueron purificadas y de ellas se formó el sol y la luna, las naves de la luz. Las manchadas poco, formaron las estrellas. El Padre de la grandeza, emanó al tercer mensajero Izgada, Tertius Legatus, padre de las 12 vírgenes de la luz, o los 12 signos del zodíaco. Construye el espíritu de vida, una enorme máquina, una gran rueda saca las partículas de luz, estas van hacia el sol y la luna. En la primera parte del mes hacia la luna por la columna de la gloria, en la segunda, hacia el sol. Pero este no es el único de los recursos, hay otro, la llamada seducción de los arcontes, elemento mítico particularmente censurado por los padres de la Iglesia. Cuando el tercer mensajero navegaba en su nave de luz, la luna, cruza la bóveda celeste y se hace visible a las fuerzas demoníacas encadenadas.
para el arconte macho, era su otro costado, la Virgen de la Luz desnuda, Canigros, para el arconte femenino, el sol en la forma de un joven desnudo. Con esta aparición el tercer mensajero obtuvo el fin que se proponía. En efecto, por su excitación sexual, el arconte masculino dispersó sobre la tierra su esperma, que contenía las partículas de luz. Las plantas absorbieron la mayor parte. El arconte hembra, ya encinta, abortó sobre la tierra y los monstruos surgidos devoraron a las plantas, ya brotadas, e ingirieron las partículas de luz. De esta manera la luz fraccionada quedó repartida entre los demonios y el mundo vegetal. Pero la materia quiere retener la luz que posee, ante el ardid del tercer enviado. Por ello, personificada en concupiscencia, decide concentrar toda la luz en una sola persona opuesta a lo divino. Así Ashkual, un demonio masculino, devora a todos los demás y se une a Namrael, demonio femenino, y nacen Gemurdimurdillana, Adán y Eva, obra, ellos y su descendencia, la humanidad, del canibalismo y la sexualidad. El cuerpo y la libido serán los indicios permanentes que muestren este origen demoníaco de la humanidad. El primero, por la forma animal de los arcontes y el segundo, como el estímulo colaborador para mantener prisioneras a las partículas de luz por la propagación de la especie humana. Pero también de aquí procederá la liberación. El Salvador. La materia ha privado al primer hombre de la sabiduría de su origen y le ha quitado la conciencia. Pero los 5 ángeles celestes, apenados, ruegan a la tríada divina que envíe un Salvador y lo arrebate, otorgándole la conciencia. Es enviado Jesús, en siríaco y sociua, Jesús esplendoroso, pero el M9 habla de Ormaz, el hombre primordial, y los acta Archelai, de Hijo de Dios, en otras palabras, el Nous Obaman. Su fin es salvar a su propia alma. Habla y despierta a Adán, lo sacude, abre sus ojos y lo libera del demonio y la carne al instruirlo sobre el verdadero conocimiento. Así lo testifican Barcona y el M9. A partir de este momento todo el interés se centra en el alma esparcida en el mundo, o alma del mundo, ella es el Jesús Patibilis y el devenir cósmico, un proceso de autoliberación divina. El retorno, la reintegración del sí mismo es, como vemos, dolorosa. Alcanzará su fin cuando toda la luz esté congregada, cuando lo múltiple tenga conciencia de la unidad. Antes de que ello suceda el mundo alcanzará su fin y esto estará precedido por aflicciones muy semejantes a las que nos son familiares por las especulaciones propias de la apocalíptica iranía, del próximo Oriente Antiguo, del último judaísmo y cristianismo, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21. Finalmente triunfará la Iglesia, vendrá el gran Rey y se realizará el último juicio frente al trono, Berna. Lo bueno será separado de lo malo y los condenados, los demonios y el mundo formarán un bolo que será arrojado a la profundidad y una gran piedra será colocada sobre él para que quede inmovilizado. De esta manera la religión maniquea se nos presenta como la doctrina de las 3 épocas. Luz y oscuridad separadas, mezcla de ambas y separación definitiva. Lo que el mito no expone con claridad es si la totalidad de las partículas de luz alcanzarán la salvación o algunas quedarán envueltas en la materia inhabilitada. De esta manera hemos podido descubrir en el maniqueísmo las mismas notas constantes que en el gnosticismo cristiano y su misma idea de gnosis. En él, no obstante, como dijimos al comienzo, el dualismo adquiere un rango de potencia psíquica que llega a obscurecer a la misma doctrina metafísica, por ello en sus enseñanzas las referencias al Dios desconocido se empobrecen en la medida en que el imperio demigúrgico se bifurca, en un segundo momento, arreciando sus medios para mantener prisionero al bien, esto persevera en la línea del esoterismo, pero en una primera instancia y en el fondo, sosteniendo a este segundo como un principio malo coeterno a lo divino, que no obstante su carácter mitológico nos parece difícil de conciliar con un pensamiento estrictamente metafísico. En efecto, como símbolo lo más que podría significar es la virtualidad del mal, contenido en el corazón del no ser no manifestable, algo parecido al mito zurbanita sobre los orígenes de Ormazd y Ahriman y similar a la secta zubanilla de Shahrastani, para la que el mal contenido de por siempre en lo divino, debe ser explicitado y así expulsado.
pero esto implica una confusión entre la potencia y la virtualidad en lo divino que viene en última instancia a negar la perfección del sí mismo, lo que resulta inaceptable.